Sí, sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí estamos listos? Bueno, pues buenas noches para alguna persona nueva hoy en este día que los visite por primera vez, o todos son ya viejitos ya. Bueno, pues panza llena, corazón contento ya. Nomás que ya se terminó, si vamos a comenzar la clase, tenemos que dejar lo que estamos haciendo y poner atención, porque así es la única manera que podemos aprender. Mi nombre es Jorge Villatoro. Voy a compartir con ustedes lo que es el tema de la Trinidad, como lo llama la Iglesia, el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, este tema para algunas personas es algo complicado de entenderlo. Entonces, si no ponemos atención, si estamos distraídos platicando con el compañero que está en la mesa, no vamos a poder comprender. Si estamos aquí es porque queremos aprender, para eso venimos a aprender. Porque para otras cosas hay tiempo para platicar, siempre como para compartir, como lo que hicieron ahorita con la comida, para eso es el tiempo para compartir. Ahorita ya vamos a comenzar a lo que es el tema. Si usted quiere, claro, si a usted le interesa aprender, va a poner atención, si no, no. Aquí tampoco no se obliga a nadie. Si estamos aquí porque queremos aprender, entonces, pero la manera de aprender también es poniendo atención, porque si nos ponemos a platicar con el compañero, estamos distraídos en el teléfono, no nos va a ayudar en nada. Venimos a perder el tiempo prácticamente, nomás venimos a pasar tiempo. Lo digo porque este es un tema algo complicado. Bueno, no, para ustedes que son principiantes sí es complicado entenderlo de una manera. Entonces, se llama el tema de la Santísima Trinidad, el misterio. ¿Por qué es un misterio? Cuando hablamos de misterio, nos referimos a algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestra mente, algo sin resolver, que nadie ha podido resolver eso, un misterio. Un poquito, hablarles un poco de la Trinidad. Trinidad que viene de la palabra latín que significa trinitas o tríadas, que significa tres. No sé si me adelante un poquito, si ya le dieron el tema que es la tradición, la Biblia y tradición, no sé si ya le dieron el tema, como quiera lo voy a compartir un poco. Porque para nosotros va primero la tradición y después la Biblia. Porque la Iglesia Católica puede predicar sin Biblia, no necesita Biblia. ¿Por qué es principal para nosotros los católicos la tradición que la Biblia? Porque primero fue la tradición y después fue la Biblia. La Biblia nace de la tradición. Y algo muy curioso con esto de la Trinidad, según la Biblia, en Antioquía por primera vez se le llaman cristianos. A los cristianos, a los seguidores de Cristo le llaman cristiano. Y también en Antioquía, a Teófilo de Antioquía fue el que utilizó esta palabra en el año 125 por ahí. Si no me equivoco, Teófilo es el que andaba con San Lucas. Cuando al principio, cuando usted lee San Lucas, en el primer versículo dice: te escribo esto, Teófilo, para que tú sepas que yo he averiguado esto desde el principio con mucho cuidado. Entonces, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero es el mismo Teófilo que está hablando. Entonces, ese mismo Teófilo es el que usa esta palabra Trinidad. Y algo curioso, que en Antioquía también fue San Ignacio de Antioquía quien llamó por primera vez católicos, que significa universal. Algo curioso, ¿no? Tres cosas: la Trinidad, los católicos y los cristianos. ¿Qué significa la Trinidad? Tres. Trinitas viene del latín. Ustedes saben que la Biblia se escribió en latín, hebreo y griego. El español viene del latín, de allí nació el español. Entonces por eso trinita, algunas palabras del latín que se parecen con el español, pero el español nació del latín. Entonces el latín ya era antiguo, antes de Cristo ya estaba el latín. ¿Se acuerda cuando crucificaron al Señor que estaba en los tres idiomas, lo pusieron en la cabeza? ¿Por qué lo crucificaron? En latín, griego y hebreo. Eso es para que usted tenga un poco de conocimiento. Otra cosa, se empezó el dogma. ¿Cuándo nació? Se dividió en dos partes. Nació primero, se utilizó la palabra en el año 125, después en el 325 en el concilio de Nicea,
y en el concilio de Constantinopla. En el año se estableció lo que es el dogma de la Iglesia de la Trinidad en el año 381. O sea que esto se estableció antes de que se hiciera la Biblia. La Biblia se hizo en el año 382. Entonces, sí ven por qué es más importante la tradición que la Biblia. Porque la Biblia nace de la tradición y nosotros, por eso hay dos tipos de tradiciones que usted no debe confundir. Tradición, sí, diga hermano. ¿Cómo? Es en el 381 se estableció el dogma de la Trinidad. El dogma es una enseñanza. Eso quiere decir dogma, enseñanza que la iglesia la prueba. Entonces un dogma puede estar en la Biblia o no puede estar en la Biblia. Un dogma lo agarramos de las tradiciones o lo agarramos de la Biblia. Entonces por eso de la Santísima Trinidad, antes de que hiciera la Biblia, ya se había establecido. Y muchos que no son católicos, son protestantes, creen en la Trinidad. Y es un dogma de la iglesia. ¿Sí ven? Y cuando usted les dice, ¿por qué solo creen en la Biblia? Ellos dicen, solo la Biblia. Nosotros no solo la Biblia, creemos en las tradiciones. Hay dos tradiciones, para que no se confundan: tradiciones divinas y tradiciones humanas. Las divinas son las que vienen de Jesucristo. Cuando predicó el Evangelio él de viva voz, porque no se escribió nada, Jesucristo no les dijo a los apóstoles, escriban cartas, van a hacer una Biblia. No. De viva voz predicaba. Jesucristo los instruyó. Entonces eso se llama una tradición divina. ¿Cuál es una tradición humana? El Halloween. Es una tradición humana, porque eso no viene de la iglesia, no viene de la Biblia, no está en la Biblia, al contrario, es anticristiano. Otra tradición humana para que muchos, yo sé que muchos lo celebran, siendo católicos, siendo cristianos, la Pascua. La coneja, que en la Pascua le dan huevos de la Pascua. Solo imaginarse una persona con razonamiento, que tenga pensamiento, ¿han visto alguna coneja que ha puesto huevos? Es una tradición humana. Santa Claus, no existe Santa Claus. Existe San Noé, sí, San Nicolás, pero Santa Claus es un invento, es una tradición humana. Entonces nosotros a veces confundimos lo divino con lo humano. Nomás solo para que ustedes tengan un poco de conocimiento de lo que estamos hablando. La Trinidad, tres. Como lo dije, Trinidad, trinitas, de latín trinitas, triada, tres. Entonces en español, Trinidad. Es una palabra compuesta, se puede decir trinidad, tri de tres, nidad viene de unidad, tres, uno. ¿Cómo se comprueba? Aquí no estamos en matemática, pero hablando de matemática se puede comprobar con la matemática también. Si sumamos 1 más 1 más 1, 3. 3, 1. ¿Y qué es la Trinidad? 3 en 1. ¿Estamos de acuerdo? 3 personas, un solo Dios. ¿Por qué 3 personas, no 3 dioses? No, porque son un solo Dios, una sola divinidad, pero en 3 diferentes personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Personas. ¿Por qué estamos hablando de la Trinidad? Algunos lo entendemos así, lo creemos, sabemos eso, pero estamos aquí, a pesar de eso, hay personas que siendo católicos no entienden eso. Pero dice, ¿por qué si el Espíritu Santo es Dios, el Cristo es Dios, cuántos dioses tenemos? Y hacían que ustedes se extrañen, pero si hay personas católicas que se confunden, pero solo hay un Dios, una deidad. Un ejemplo. Nosotros en América estamos divididos en 3 partes, norte, centro y sur. 3 personas diferentes, centro, norte y sur, pero todos somos de América, una sola América. Y así es la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se llama el misterio. ¿Cómo es posible eso? Porque estamos aquí para conocer la doctrina, por qué lo enseña la Iglesia Católica, dónde está en la Biblia y si está ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que vienen otras personas que no creen en la Trinidad. Hay 2 sectas más
que los atacan con la Trinidad, que son los testigos de Jehová y los pentecostales unidos. Si usted no conoce la doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo es Hijo de Dios, pero es un Dios chiquito, un superhombre. El Espíritu Santo es fuerza y poder, no es una persona. La doctrina de los pentecostales unidos dice que el Padre no existe ni el Espíritu Santo no existe, solo Jesucristo, pero se llama Jesucristo solo ellos. Que Jesucristo es el mismo Padre, que Jesucristo es el mismo Espíritu, que Jesucristo era el Padre antes de venir al mundo, y Jesucristo fue Hijo, nació, y Jesucristo es el Espíritu Santo cuando regresó en Espíritu. Entonces es la doctrina de ellos, que Jesucristo es solo, no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Pero para nosotros sí sabemos que comprobado con la Biblia sí existe. En el Antiguo Testamento solo aparecen, no muchas veces, pero cuando en el Génesis, la creación, aquí no aparece este versículo, ¿cómo se llama? El capítulo, el versículo está en la creación. El primer versículo de la Biblia, Génesis, te habla, dice que la tierra era un caos, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el primer versículo del Génesis 1:26? Aquí vamos a hablar del Antiguo Testamento, para que usted vaya al conocimiento que ya tenía lo que aparecían las tres personas. ¿Por qué nosotros decimos que son tres personas, que no es una solo? Y que el Espíritu Santo es persona también. Para que una persona sea persona, tiene que dar órdenes, tiene que aconsejar. Sabemos que todo en la iglesia le llaman también al Espíritu Santo el Consolador, porque Jesucristo así lo dijo, que cuando Él se fuera iba a enviar a alguien que los iba a consolar. Y lamentablemente a veces nosotros es al que menos acudimos cuando tenemos preocupaciones, al Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice que va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando tenemos problemas, a veces nosotros no le pedimos al Espíritu Santo, lo vamos con la Virgen María, lo vamos con Jesucristo, lo vamos con el Padre, pero Jesucristo es el Consolador. Si le llamó Consoladores por una cosa, no fue porque a Él se le ocurrió decir así nomás. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El que nos consuela a nosotros cuando estamos en dificultades, cuando estamos interrumpidos, que los hallamos en cualquier dificultad que se diga que se puede encontrar usted en la vida, problemas. Entonces se llama Consolador. Pedirle al Espíritu Santo, ¿por qué estoy yo aquí enfrente de ustedes hablando? No es porque yo sepa más o porque tenga valor, sino porque uno se encomienda al Espíritu Santo y es el que lo ilumina a veces a uno aquí. A veces yo me paro aquí, pero ustedes no saben quién es el que está hablando. Me paro aquí, a veces traigo las citas ahí anotadas, pero a veces cuando estoy aquí hablando vienen otras cosas a la mente, vienen otras citas que no están ahí. Por eso casi a mí no me gusta usar un monitor, lo uso aquí porque ellos así lo establecieron, lo que dieron el tema. Pero yo cuando doy el tema, nomás no tengo una guía. Me paro aquí, estudio el tema que voy a dar, claro, tengo las citas, pero a medida que voy dando el tema van saliendo otras cosas, van saliendo otras ideas, entonces, pero aquí tengo que seguir una guía para que ustedes tengan un conocimiento, porque nomás es una hora y los temas son muy extensos. Entonces, eso para que ustedes tengan un conocimiento de lo que es la Trinidad. Comenzando con Génesis 1:26, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es una palabra plural. Hagamos, está conversando con alguien más y le dijo hagamos. Si él hubiera estado solo, hubiera dicho voy a hacer o haré, singular. Pero aquí dijo hagamos al hombre a nuestra, está hablando con otra persona, imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Autoridad que le estaba dando al hombre de gobernar a las fieras, a todos los a la creación de él. ¿Quién iba a estar encargado? del hombre. Pero lo más importante para nosotros es enfocar en lo que es la conversación que tiene Dios. Está hablando con alguien, no dice claramente con quién está hablando, claro, pero más adelantito en el Génesis 18:1 en adelante vamos a ver las tres personas.
Aquí para que ustedes, no aparecen muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo sí. Entonces vemos aquí lo que tenemos que enfocar nosotros, dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces está en la conversación, el Padre está hablando. Aquí no está la cita bíblica también. Pero ¿se acuerdan en Juan 1:1 dice? No, estoy refiriendo, ahorita estoy hablando de Génesis, para conectarla con la otra. Aquí dice que está hablando con una persona. Y en Juan 1:1 dice que la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Entonces vemos que está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero aquí no lo dice, pero nomás estoy conectando la cita. La cita esa de Juan 1:1 nos parece. Entonces estamos viendo que hay una conversación del Padre con el Hijo. Quizá hay más de una persona, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Estamos hablando de la Trinidad. Hay más de una persona. Continuemos con el segundo, que es Génesis 3:22. Aquí ya vemos que Dios ya ha creado el hombre, los animales. Aquí ya el hombre ya había pecado con Eva, ya habían descendencia de seres humanos. Entonces apareció Yahvé. Yahvé, ustedes saben que es Dios. Entonces Yahvé, Dios dijo. Aquí está traducido ya en este versículo. Dice, entonces Yahvé es Dios. Dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Y qué dijo al principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora es uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos nuevamente nosotros, ya es plural, no singular. Entonces vemos que hay más de uno, como nosotros. Pero si fueran dos personas, hubiera dicho, ellos son como tú y yo. Pero aquí dice nosotros. Entonces cuando dice nosotros, es que hay más de dos. Porque si hubieran sido dos personas, había dicho, ellos son como tú y yo. La primera y segunda persona. Entonces vemos que sí hay dos personas conversando. Estamos hablando de Génesis. Aquí van a aparecer las tres. Al principio no aparecieron. En el segundo sí, de nosotros. Hay más de dos personas. Ya en el Génesis 18, 1 al 3. Aquí sí aparecen las tres personas. Aquí, aunque no aparecen los nombres, como digamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí lo refleja. Pero como Abraham lo llama a Dios, habiendo tres, dijo mi Señor. Se refería a un solo Dios, pero tres personas. Y eso es lo que nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Tres personas diferentes, un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, vamos a leerlo, dice, Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de hambre. Estaba, dice, sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Aquí no se puede equivocar la persona, ni siquiera es de noche, para decir que estaba oscuro, que a lo mejor miraba tres bultos, pero dice que estaba a pleno sol del día, dice. Al levantar sus ojos, dice, Abraham vio a tres hombres que estaban parados poca distancia. En cuanto los vio, dice, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Pero aquí le faltó más. Ahí no le escribieron hasta el 3, solo uno. Creo yo que no sé si le falta. Pero ustedes lo tienen en su Biblia, lo pueden buscar. Génesis 3, para que ustedes lo comprendan, porque faltó la parte más importante en el versículo 3 de Génesis. Génesis capítulo 18, el versículo 3. Esta traducción es de Jerusalén, de latinoamericana. Algo en su Biblia va a aparecer algo diferente. Dice aquí, se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, dice, estando sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que habían tres individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo,
Señor mío. Cuando dice Señor mío, se refiere a Dios. No dijo señores míos. Lo vio como un solo Dios, pero eran tres personas. A eso es lo que nosotros nos referimos. Tres personas diferentes, un solo Dios. Aquí los estaba viendo él, vio que eran tres personas, tres hombres, dice, pero los llamó, él dijo, Señor mío. ¿Se acuerda cuando en hebreo también habla ya, que dice de David que dijo, y dijo el Señor a mi Señor? Entonces vemos que cuando dice Señor se está refiriendo a Dios. Siempre en la Biblia va a aparecer Señor, pero tiene que ver también que aparezca con mayúscula, porque si aparece con minúscula no se está refiriendo a Dios, se nos está refiriendo a una persona. Pero cuando la Biblia está en mayúscula, cuando se escribe en mayúscula Señor, se refiere a Dios. Entonces, para que usted vea, entonces, si usted lo puede terminar, no hasta lo puede leer hasta el 6, lo puede leer para que usted entienda, pero aquí esta parte es lo más importante. Y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, no pase de largo. Entonces vemos que aquí Abraham estaba hablando con tres personas, pero cuando se refirió como a Dios, dijo una sola persona, Señor mío. Esto está hablando en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer, todo este versículo 18 está hablando cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dijo Dios que el pecado era muy grande y que tenía que venir él en persona. Allí dice que Dios bajó, pero cuando Abraham habló con Dios eran tres personas. Ya eran tres personas, entonces dice que se fueron. Y dice que al final Abraham solo vio a una persona que iba cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Por eso lo digo, le estoy dando medio repaso porque sé que algunos de ustedes nunca han leído la Biblia y hay cosas muy importantes que si usted la lee, lo va a encontrar, pero si nunca la leemos no lo va a encontrar tampoco. Entonces, si usted tiene tiempo de leerlo, puede leer para que lo entienda un poco más. Como le digo, estos temas son algo extensos y son muy bonitos porque estamos hablando de la Trinidad. Vamos a hablar un poco vamos a ver cómo el Padre sabemos que es una persona, el Hijo sabemos que es una persona y también el Espíritu Santo es una persona. Tres personas, una sola deidad. Vamos a la siguiente cita bíblica, Mateo 28, 19. Aquí es cuando Jesucristo, ¿se acuerdan que mandó a bautizar? Mi pregunta es que si solo fuera una persona, ¿por qué tiene que nombrar los tres? Nomás hubiera dicho, vayan a bautizar en mi nombre y ya. Pero ayer estaba, compartiendo un tema ahí en la calle, siempre vamos a predicar los domingos. Cuando estaba predicando el tema de la Virgen María. Entonces vemos cómo María representa lo que es la arca de la nueva alianza. Estaba hablando y no sé, pero a veces llegan unos hermanos ahí y no hay casualidad que no llegaron ayer, porque ellos siempre critican a la Virgen María. Y aparece allá en Números 12:1, cuando Aarón y la esposa de Aarón se renegaron contra Moisés, que ellos también querían hablar con Dios. Entonces Moisés representaba al pueblo y ellos se enojaron con Moisés y Dios los castigó por haber hablado mal de Moisés. Entonces le pregunto a una persona que habla de la Virgen María, ¿cuánto más será el pecado más grave? Entonces lo que quiero referir es, estamos hablando de la Trinidad. Primero Dios manda al ángel a la Virgen María el saludo, le dice la llena de gracia, la pura, la sin pecado, la completa, porque en latín aparece gracias plena, que quiere decir la gracia completa, no le falta nada. Y según la Biblia nosotros seremos salvados por la gracia, por algo nomás de la gracia, y ella la tiene, la plenitud. Baja Dios, se encarna el Hijo, y lo que van a hacer es obra de el Espíritu Santo, las tres personas juntas en la Virgen María. Y el poder de Dios te cubrirá con la sombra. Si vemos cómo María representa las tres personas, el arca de la nueva alianza, María. Estamos hablando de la Trinidad. Aquí cuando va a bautizar,
el mandato que nos da Jesucristo y dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas. Entonces vemos aquí, si usted una persona que no quiera buscar la verdad, siempre va a buscar cómo negarla. Pero, como se dice, dice un buen entendedor no necesita muchas palabras. Una persona que ama la verdad con un versículo, un capítulo de la Biblia, va a creer. Pero una persona que se niegue a creer la verdad, siempre va a buscar excusas. Usted le puede dar 100 o 200 versículos, pero él va a querer defender lo que le han enseñado. Pero como nosotros cuando vamos a predicar siempre predicamos y decimos que nosotros vamos a predicar para que conozcan, no para que se conviertan o lo crean. A nosotros no nos importa si los creen o no los creen o se convierten. Nomás para que lo sepan, porque él lo enseña en la Iglesia Católica, donde está y que dice la Biblia de lo que nosotros hablamos. Entonces vemos 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vayan, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas? Por eso el bautismo es muy importante para nosotros. Porque la iglesia quiere que siempre bautice a sus hijos pequeños, de 8 días en adelante. Porque a través del bautismo los hacemos discípulos de Cristo. Y en el bautismo se perdona el pecado que traemos nosotros de nacimiento. Y quienes recibimos, cuando lo bautizamos, recibimos a las 3 personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesucristo nos dejó eso cuando lo bautizaron a Jesucristo, lo vamos a ver, creo que es el que sigue, Marcos 1, 10 al 11, ahí está. ¿Por qué le digo que los hacemos discípulos? Y los hacemos como recibimos al Espíritu Santo en el bautismo. Y los hacemos hijos de Dios a través del bautismo. Entonces esa es la importancia del bautismo. Para ahorita no estamos hablando del bautismo, pero va ahí en ese aspecto también, va metido, pero estamos hablando de lo que es la Trinidad, las 3 personas, donde aparece en la Biblia. Aquí estamos hablando del bautismo de Jesucristo. Dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El cielo abierto es un signo que cuando nosotros lo bautizamos, el cielo se nos abre. Si no lo hemos bautizado, el cielo está cerrado para nosotros, dice. El Espíritu bajaba sobre él como hace, aquí dice como hace la paloma, dice, pero no sé qué traducción será esta, pero dice en otras traducciones como en forma de paloma. No sé cómo la tienen ustedes, pero no sé qué traducción es esta, pero dice que bajaba en forma de paloma mientras escuchaba estas palabras del cielo. Vemos primero al Espíritu Santo que bajaba, una persona en forma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no, es una figura, porque el Espíritu Santo allá en Hechos 2.1, ¿se acuerda cuando vino el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico? Que estaban todos reunidos, vino como formas de lenguas de fuego, se posaron sobre cada uno de ellos, dice. Entonces esto es una figura del Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, no quiere decir que el Espíritu Santo es fuego, son figuras. Porque nosotros somos bautizados a través del Espíritu Santo y nosotros no usamos fuego para bautizarlos. Imagínense si usáramos fuego, lo chamuscamos todo. No, pero no usamos una paloma tampoco que baja sobre los no. Es una figura. El Espíritu es Espíritu y no se ve. Y Dios es Espíritu. Entonces dice, mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Aparece Jesucristo el Hijo bautizándose. Aparece la paloma como Espíritu Santo y aparece una voz, la del Padre. 3 personas. Para los Pentecostales Unidos, como una sola persona, como Jesucristo va a decir, yo mismo, yo soy mi Hijo amado, yo soy mi mismo Hijo, yo soy el Espíritu Santo que bajo. Vemos que habla una persona y está hablando por su Hijo. Vemos al Espíritu Santo que baja en forma de paloma, que es otra persona diferente, no es el mismo Jesucristo.
Entonces vemos que sí existen las tres personas. Como lo digo, para que no se confundan algunas personas, no son tres dioses, un solo Dios en tres personas. Aparece el Espíritu Santo y aparece Jesús, el Hijo, bautizándose, y el Padre hablando, que es el Hijo amado. Pero en otra, vamos más adelante, vamos a ver otro, en esta segunda de Corintios 13, 14. En algunas Biblias aparece como 2 Corintios 13, 13. Le falta un versículo, pero no es que esté mal, porque es dependiendo de la traducción de la Biblia que se... Pero si no le aparece es porque es otra traducción diferente. Pero entonces, lo que nosotros queremos ver es esto, que aparezcan las tres personas, porque ahorita estamos hablando de las tres personas donde aparece en la Biblia. Ya comenzamos desde el Génesis, ahorita estamos ya... Bueno, el hermano Lino no está que me use una batería, por favor, creo que la batería anda fallando de esto. Entonces vemos aquí, vamos a leerlo, dice... No sé si alguna persona la ha escuchado en la misa, cuando el padre inicia la misa, este es un saludo que da, el saludo que está hablando, pero está representando a las tres personas. Y cuando hay sacerdotes que lo usan, porque normalmente se deben, ¿cómo se dice? Antes de dar el saludo de buenas tardes o buenos días, el sacerdote tiene que dar este saludo, el saludo que dan los santos, porque este es un saludo, porque muchos sacerdotes lo hacen así, de esta manera, comienza con este saludo y después el saludo que nosotros conocemos comúnmente de buenas tardes o buenos días. Este es el saludo que daban los apóstoles cuando se saludaban entre ellos. Dice, la gracia de Cristo Jesús, entonces vemos ahí las tres personas reflejadas. Como le digo, esto es un saludo. Si usted lee el anterior, el versículo 13, pero como le digo, en algunas Biblias aparece 2 Corintios 13, 13, pero en esta aparece en el 14. Dice, es un saludo que se daban los apóstoles cuando San Pablo escribía las cartas, un saludo a todos los santos, se refería siempre a los santos, pero aquí hay un saludo que da, dice, la gracia de Cristo Jesús, el Señor. Si ve que está con esa mayúscula, cuando dice el Señor, está hablando como Dios. El amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo nace el Espíritu Santo? Bueno, el Padre tiene al Hijo, que es Jesucristo. De la unión del Padre con el Hijo, que es el amor del Padre y el Hijo, nace lo que es el Espíritu Santo. Y por eso siempre van unidos los tres, no pueden ir separados. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Siempre tienen que ir unidos. Por eso Jesucristo, cuando el Padre lo envía y Él regresa, resucita, dice, me voy, pero no los dejo solo. Les enviaré al Espíritu Consolador, que Él les revelará todo lo que yo